Buenas amigas y amigos y bienvenidos a un nuevo posteo. Bueno, en esta oportunidad me gustaría charlar un poco acerca de alguna manera la posición en que sujetamos la guitarra, ¿sí? Es algo que creo que está como muy sobreestimado, es algo creo que en lo que los guitarristas no hacemos demasiado reparo, simplemente nos colgamos la guitarra como muchas veces como pinte. Y no prestamos atención a algunos detalles que creo que hacen que uno pueda disfrutar mucho más de estar tocando. ¿Por qué digo disfrutar mucho más? Porque entiendo de que hay ciertas posiciones que son más cómodas y otras menos cómodas, y cuando uno encuentra lo que verdaderamente le resulta cómodo y donde logra fluir con su técnica y puede crear música de forma fluida, creo que es ahí donde nosotros nos sentimos que realmente encontramos algo interesante, ¿sí? Hace no demasiado tiempo había hecho un video que lo denominé los 5 errores que yo consideraba más típicos entre guitarristas, que creía que realmente nos terminaban por complicar un poco el camino de aprendizaje del instrumento, etc. Dentro de esos 5 puntos yo mencionaba justamente esto, que tenía que ver con el tema concretamente de la bisagra que existe entre lo que uno practica en la casa, sentado en una silla la mayoría de las veces, y cómo cuando uno se enfrenta al vivo hay muchas cosas que se sienten distintas. ¿Por qué? Probablemente porque utilizamos técnicas entre comillas distintas cuando estudiamos o practicamos algún tema o lo que fuere, que cuando tocamos en vivo. Yo sugería en aquel video el uso de correa a la hora de estudiar. ¿Por qué? Porque de esa manera sería como si estuviéramos parados. Me explicó. Yo la guitarra en este momento no la estoy apoyando sobre mi pierna. Está colgada de la correa, y entonces en el momento en el cual yo me paro a tocar no existe una diferencia. Entonces eso va a facilitarme a mí un montón a la hora de ejecutar, ¿sí? Porque me voy a sentir exactamente igual que cuando estoy sentado. Esto parece capaz que una tontería, pero no lo es, sobre todo cuando nosotros tocamos cosas que requieren de ciertas técnicas relativamente sofisticadas y que realmente no es lo mismo en cualquier posición, ¿sí? Bien, me viene a la cabeza en realidad algunas marcas de instrumentos que trabajan con distintos puntos de soporte para la guitarra, ¿no? Por ejemplo, las Telecaster es muy común, por ejemplo, que vengan con el pin acá para sujetarse de esta manera, ¿no? O sea, acá y acá. Si yo sujeto la guitarra en estos 2 puntos, lo que va a resultar es que la guitarra va a quedar principalmente de forma, digamos, horizontal. Ahora, yo por ejemplo, por un gusto personal, he decidido de que me resulta más cómodo poner el pin acá, ¿sí? ¿Por qué? Porque la guitarra me queda en una posición más emparentada con la posición clásica, en donde el diapasón va más hacia arriba, ¿sí? Y eso a mí me resulta más cómodo. Por supuesto, esto es al que le calce, ¿no? Cada uno tendrá la posición que le resulte más cómoda, ¿sí? Pero claramente el lugar donde nosotros, colocamos la correa realmente va a influir un montón en el balance del instrumento, ¿no? Es muy común, por ejemplo, que Fender en general, por mencionar una marca, pero seguramente hayan otro montón de marcas, trabajen con el pin en la parte trasera de la guitarra, en el medio, acá donde estoy sujetando, y después acá. Tanto Telecaster como Stratocaster como Jazzmaster. Creo que casi todas las Fender que yo conozco, capaz quizás hay alguna persona que esté escuchando este video que tenga información distinta a la mía, pero en general todo lo que conozco yo de Fender viene con un pin acá y otro de esta manera, acá, ¿sí? Eso lo que genera es que la guitarra quede relativamente en esta posición, ¿sí? ¿No? Una suerte de ángulo recto con respecto a nuestro cuerpo, ¿no? 90 grados con nuestro cuerpo. Cuando nosotros tomamos esta posición que yo estoy sujetando ahora, o a veces viene, por ejemplo, acá, cuando son brazos encolados y nos llevan chapa, el punto de apoyo viene acá. Sería muy similar en realidad a esto que yo le hice acá, ¿no? Pero sería acá. También la guitarra queda como con una proyección como más hacia arriba. Yo creo que esto, las marcas, por ejemplo, quienes hacen más esto último que mencionaba es, por ejemplo, Gibson, su marca Epiphone, ¿no? Al igual que Fender con Squier.
que ponen, por ejemplo, un punto de apoyo acá, que creo que eso es lo que tienen todas las marcas de guitarra en común, hasta lo que yo conozco. Pero sin embargo, por ejemplo, Gibson o Epiphone ponen, sobre todo porque son brazos encolados, sobre todo Gibson, Epiphone no, pero Gibson tiene todos brazos encolados en su mayoría de modelos, entonces en realidad optan por poner el pin acá, ¿sí? Que es donde yo en este caso tendría la placa metálica, ¿sí? Ahora, en el caso de Gibson yo creo que tiene que ver por un tema de balance del instrumento. Es muy común que tanto las SG como la Les Paul tengan como cierta inclinación, como que uno se las apoya en la pierna y como que se caen hacia un lado, ¿sí? Hay como un tema de balance. Entonces, bueno, al poner el pin en este lugar, la guitarra queda como derecha y se balancea mejor cuando uno utiliza la correa. Bien, nada, esto en realidad es simplemente información acerca de lo que yo he visto que hacen las marcas. Incluso Epiphone, por ejemplo, que sabemos que es una marca, por decirlo de alguna manera, económica de Gibson, a pesar de que tienen líneas de instrumentos que son exclusivas de Epiphone. Por ejemplo, lo que hace es, si bien no usa brazos encolados muchas veces, utiliza igual que Fender brazos atornillados. De todos modos, por ejemplo, en alguno de los tornillos le coloca, o sea, se ve que utilizan un tornillo más largo y utilizan un pin y lo ponen también acá. Justamente creo yo, porque en realidad no tengo una información directa, que para balancear un poco ese desbarajuste que tienen esos instrumentos en cuanto al peso, que suelen irse hacia un lado o hacia el otro, ¿sí? Pero bueno, más allá de esto que hacen las marcas para lograr el mejor balance, yo creo que cada uno tiene que encontrar un poco lo que le resulta más cómodo. Le voy a poner un ejemplo, algo que dice que quizás muchos considerarán una herejía, ¿no? Pero por ejemplo, esta es una Epiphone, modelo Wildcat, ¿sí? Con la que seguramente me hayan visto en varios videos tocar, ¿sí? Y el pin en realidad normalmente viene acá arriba, ¿sí? Ahora, ¿qué le hice yo a esta guitarra? Que bueno, muchos dirán, qué disparate, ¿no? Le hice un agujero a la guitarra. Yo le agregué un segundo pin acá. ¿Por qué? Porque yo estoy acostumbrado a tocar con la guitarra con el brazo que dé hacia arriba, muy parecido a lo que es la técnica clásica en cuanto a posición del instrumento, ¿sí? Entonces, bueno, yo en este caso le agregué un pin acá justamente para que genere eso, ¿no? De que al estar sujeta de acá y de acá, quede más enfocado hacia arriba y no quede tan de esta manera. ¿Se entiende? Bien, esto desde ya es extremadamente personal. Cada uno encontrará la posición que le resulte más cómoda. A mí en lo personal me parece de que más allá de decir esta es la mejor posición o la otra es la mejor posición, creo que está bueno experimentar y buscar eso, porque hace que realmente sea más divertido tocar en un instrumento, ¿sí? El hecho de que uno esté un poco más cómodo. Así que bueno, lo que vengo a decir en realidad con toda esta vuelta que di con respecto a dónde colocar los puntos de apoyo de la correa, es a eso, a que en realidad tiene que estar supeditado a la comodidad de cada uno. En mi caso personal, por las cosas que toco, por mi estilo, etc., a mí siempre me resulta más cómodo que el brazo esté, digamos, en un ángulo, por decirlo de alguna manera, 45 grados con mi cuerpo, ¿sí? Y no tan así. También existe una variable que tiene que ver, por ejemplo, a la hora de colocarse la guitarra, que tiene que ver con la fisionomía corporal de cada uno, ¿no? ¿Sí? Si uno, por ejemplo, tiene una estatura media, baja, por ejemplo, y no tiene un brazo muy largo, lo que le va a suceder si, por ejemplo, trabajo con la guitarra de esta manera, es que cuando vaya a, por ejemplo, un Fa mayor acá, va a quedar en una posición del brazo que no es la más cómoda. Estamos trabajando así y realmente es bastante antifisionómico, por decirlo de alguna manera, ¿no? Sin embargo, si yo, por ejemplo, hago esto con la guitarra, esto ya resulta mucho más natural, ¿no? Y estamos hablando de un pequeño cambio en la orientación de la guitarra, ¿sí? Que es o así o así. O incluso hay gente que toca directamente con la guitarra de costado, como de esta manera. ¿Se ven las diferencias? Bueno, en realidad, es realmente una búsqueda, realmente lleva tiempo, pero me parece que muchas veces ni siquiera se piensa en estas cosas, porque los instrumentos están creados de forma, están creados en serie,
¿sí? Los pins se colocan en los lugares donde vienen por defecto y uno se calza la guitarra, se calza la correa que compró en la tienda de música y se pone a tocar, y muchas veces ni siquiera se pone a pensar en si eso verdaderamente es lo que le resulta más cómodo o no. Y muchas veces sucede que quizás hoy agarran un Strato y tocan la Strato y me encanta el sonido, pero no sé, es raro, no me siento tan cómodo. Y mañana agarran una Les Paul y dicen, me siento re cómodo, pero el sonido, extraño el sonido de Strato. Bueno, en fin, obviamente es muy difícil tener lo mejor de todos los mundos, ¿sí? Pero me parece que está bueno saber un poco qué es lo que a uno le hace sentir cómodo y, por sobre todas las cosas, la razón por la cual uno se siente más cómodo, ¿no? Que muchas veces responde a este tipo de cosas que les mencionaba. A lógica, en definitiva, ¿no? Si yo coloco la guitarra de esta manera, obviamente mi brazo, si no es un brazo demasiado largo, yo voy a llegar al traste número 1 más fácil que si yo coloco la guitarra de esta manera, ¿sí? En donde voy a tener que torcer mi brazo de una forma que realmente no me hace sentir cómodo. Como siempre les digo, cada cuerpo es un mundo, ¿no? Pero esto es lo que me pasa a mí y en realidad la razón de este posteo es justamente porque creo que está bueno plantearse este tipo de cosas, porque la búsqueda de la comodidad en el instrumento es todo, ¿no? Incluso hasta les diría que, al menos para mí, a veces es más importante que la calidad de las maderas, los micrófonos, etc. Más allá de que uno, siempre intenta estar, trabajando con instrumentos que de cierta calidad, en la medida que el presupuesto de uno lo permita, ¿no? Les traigo esto también a colación porque en realidad esta es una guitarra que acabo de construir, ¿sí? Y la razón por la cual de un tiempo a esta parte me puse a construir guitarras, construí solamente 4 guitarras, y de las cuales son 2 eléctricas y 2 de concierto, ¿sí? Y en el caso concreto de las eléctricas, la razón por la cual me puse a construir guitarras es porque me pasaba un poco lo que relataba hace unos minutos, ¿no? Sentía cuando agarraba una SG, una Les Paul o una 339, una 335, de que eran extremadamente cómodas las guitarras y sin embargo a veces me sentía más, a gusto con el sonido Telecaster o Stratocaster, ¿sí? Y sin embargo agarraba una Strato o una Telecaster y no las sentía tan cómodas. Como les digo, probablemente los que me estén escuchando ahora discreparán en ambas direcciones, ¿no? Gente que le gusta más la comodidad de una tele y una Strato y que le gusta más el sonido de una Les Paul o lo que fuere, ¿sí? Pero en definitiva lo que les quiero transmitir es que a veces en la búsqueda de comodidad, sonido, etcétera, es que uno termina o bien acudiendo a un luthier o a alguien que les construye un instrumento a la medida de ustedes, que yo, si me preguntan, me parece que es lo más lógico, ¿no? Porque no hay 2 cuerpos iguales nunca, y no hay 2 formas de abordar el instrumento idénticas. Entonces creo que cada guitarra debería de acoplarse un poco a la forma en que uno toca, ¿no? Entonces, este posteo en realidad está dedicado un poco a eso, a no dar por sentado de que ciertas cosas deben ser de cierta manera, sino quizás investigar un poco. Por investigar me refiero simplemente a sentir uno qué es lo que le resulta más cómodo y por ende en base a eso definir un poco o bien qué guitarra va a comprar, o bien si va a encargar con un luthier la construcción de un instrumento, de qué forma quiere que ese instrumento sea, y un sinfín de cosas más, ¿sí? Amigos, en realidad esto venía, como les mencionaba, porque acabo de terminar esta guitarra que me tuvo muy entretenido y que fue la razón por la cual hubo algunas semanas en las cuales no pude cumplir con compartirles un posteo de algún tema interesante. Y ahora la acabo de terminar y un poco la moraleja de acceder quizás a un instrumento de luthier me parece de que va por ahí, ¿no? Digo instrumento de luthier, yo no soy luthier, yo soy un atrevido que se puso a hacer algunos instrumentos y a encontrar videos por YouTube para aprender cómo hacerlos y aprender un poco en la marcha. Pero creo que esa es la gran diferencia que existe entre un instrumento en serie y un instrumento que se manda a hacer a medida, ¿sí? Creo que cuando uno manda a hacer un instrumento a medida, en definitiva lo que está sucediendo es que uno tiene muy claro qué es lo que le resulta cómodo, ¿sí? Realmente investigó y se dio cuenta de que ciertos brazos con ciertos perfiles les resultan más cómodos, que ciertos trastes con ciertas alturas les resultan más cómodos, que ciertas curvaturas de radio de los brazos resultan más cómodas que otras, que ciertas formas de la guitarra
y bueno, y un sinfín que realmente podría ser eterno. No sé si eterno, pero realmente las variables son un montón. Bueno amigos, me extendí un poco en este posteo, que en realidad lo único que intenta es que realmente estemos un poco más pendientes de las variables que se pueden presentar en un instrumento y tratar de buscar lo que nos haga sentir más cómodos para poder a partir de ahí fluir con la música, ¿sí? Porque creo que es crucial. Si uno está incómodo con su instrumento, difícilmente pueda salir algo bueno de eso. Bueno amigos, nada, quería compartirles eso y también quería compartirles esta guitarra que me construí un poco con ese cometido, justamente armar algo que yo sienta que me resulta cómodo y que tiene los requisitos que yo preciso para sentirme cómodo con el sonido como con el instrumento y un gran etcétera, ¿sí? Bueno, nos veremos en todo caso la semana que viene en un nuevo posteo. Espero que les sirva esta reflexión de alguna manera. Y bueno, nada, ya saben que pueden consultar lo que se les ocurra acá abajo, que intentaré contestarlos a la brevedad. Vamos arriba y nos vemos la semana que viene.